Afrontamos la experiencia de ser padres y madres como una apasionante aventura, con ganas e ilusión. Sin embargo, en la cotidianidad, encontramos mamás y papás a menudo agotados, desbordados y con muchas contradicciones en la tarea de ayudar a crecer. Parece obvio y simple, pero dadnos unos minutos para pensar sobre esto de crecer. ¿De qué hablamos cuando decimos crecer? Crecer es hacerse grande y desarrollarse físicamente. Sobre esto sabemos cómo ayudar. Hay referentes en la cultura y profesionales que nos orientan y cuentan con criterios para detectar si en ese crecer surgen problemas. El pediatra nos orienta con la alimentación, hábitos de higiene y cuenta con criterios como por ejemplo los percentiles. Crecer también es aprender a hacer un montón de cosas y el saber popular nos da referencias de cómo acompañar a nuestros hijos cuando comienzan a desarrollar capacidades como hablar, andar, montar en bici. Y pronto la escuela ocupa un papel fundamental en el desarrollo de estas habilidades y conocimientos. Allí también encontramos referentes profesionales y maneras de evaluar y potenciar las áreas de aprendizaje. Pero crecer también tiene que ver con lo que llamamos madurez y autonomía. Ahora bien, ¿ser maduro es cumplir 18 años? ¿Libertad es tener muchas cosas? ¿La autonomía es un don innato? ¿Cuándo está preparado para hacer cosas solo? En esta parte del crecer queremos poner la mirada para encontrar criterios que nos sirvan para ayudar a nuestros hijos a disfrutar de la vida, a hacer un mundo más vivible, a ser responsables, a tener en cuenta a los demás, a esforzarse por lo que quieren, a tener criterio propio. Vamos a representar a los adultos. Representamos la estructura familiar con 3 lugares. Cuando pensamos en esto de crecer, no es relevante el modelo familiar que los ocupa. 2 hombres, 2 mujeres, un hombre y una mujer en pareja, una mujer, un hombre solo. Nos interesa visualizar que son 3 lugares y que existen independientemente de que estén ocupados. Más allá del género, el número y la historia de la familia, los adultos, en su rol de padres y madres, tienen también otras relaciones, apoyos, intereses, pasiones, obligaciones, pasado. Los adultos nunca están solos en la crianza de los hijos. Tomamos el modelo de familia tradicional, padre, madre e hijo, porque es el más frecuente. La mamá está embarazada. El bebé está aún dentro de su tripa. Al nacer, el bebé necesita tener un lugar nuevo porque es una persona nueva. Un lugar que cuide sus necesidades sin descuidar el lugar de los adultos. Los adultos son los encargados de sostener este nuevo lugar. Al nacer, el ser humano es un ser indefenso que para sobrevivir necesita que otras personas se ocupen de sus necesidades más básicas. El bebé precisa de un lugar muy pegadito a su mamá y a su papá porque aún necesita todo. Pero este bebé, que al principio está pegadito a mamá, va a ir poco a poco separándose. Empieza a gatear y eso le permite desplazarse solito hasta alguna cosa interesante. Ya no necesita que le lleven a todas partes. Y luego se pone de pie y camina, y entonces puede explorar el mundo de una nueva forma y ya no necesita las manos para apoyarse y puede transportar juguetes. O le van saliendo los dientes y comienza a tomar sólidos y ya no necesita solo la leche, pero todavía necesita que los papás le den la comida con una cuchara. Y un día empieza a comer solo y ya no necesita que se ocupen de él a la hora de comer, pero aún necesita que le preparen la comida. Su lugar va cambiando y la función del adulto es favorecer, acompañar y sostener estos avances del lugar. Por eso decimos que crecer es un camino de sucesivos desprendimientos hacia la autonomía, en función de las nuevas capacidades adquiridas. En este camino de desprendimientos, el primero es el parto, y es muy gráfico porque el bebé pasa de estar adentro, unido a la mamá por el cordón umbilical, a estar afuera, y el cordón que les unía se corta. Además, el parto nos ayuda a entender 2 características de estos desprendimientos del crecer. La primera es que tienen un tiempo. El tiempo del parto es el que es, y no podemos cambiarlo ni tenemos decisión sobre él. No pensamos a los 5 meses de embarazo. Voy a dar a luz ahora porque ya me cansé de la tripa y estoy deseando verle la cara.
Ni podemos decir, mire doctor, no me lo saque aún porque yo todavía me apaño bien con la tripa, y así terminamos de pintar su habitación y montar los muebles. Más o menos a los 9 meses el bebé nace y ese momento no es casual. Tiene que ver con que sus órganos están formados y listos para funcionar por sí mismos. Cuando el bebé tiene la capacidad de respirar y nutrirse sin el cordón umbilical, es el momento de ponerlo en práctica, pero necesariamente tiene que ser fuera de la barriga. Porque toda nueva capacidad implica la necesidad de ser desarrollada, y para ello necesita ese nuevo lugar, que le permite poner en práctica la habilidad. Si el bebé tiene dientes, tiene la capacidad de comer sólido, pero tiene que entrenar la habilidad de masticar y tragar. Lo mismo pasa con todos los demás desprendimientos. Tienen su momento, que está relacionado con las nuevas capacidades y la necesidad de nuevos lugares donde poder desarrollarlas. La cuestión es que determinar cuál es su momento adecuado nunca vuelve a ser tan obvio como en el parto. La segunda característica de los desprendimientos es que duelen. Sabemos que en el parto hay un dolor físico y entendemos que es un dolor necesario para la vida. Ese dolor va a ser común al resto de desprendimientos, con la diferencia de que es un dolor no físico, sino más un dolor del alma, que tiene que ver con la separación y con la pérdida de algo. Decíamos que para aprender hay que desprender. Se pierde un lugar para ganar otro nuevo. Nos duele que ya no sea ese bebé o ese niño. Nos da pena despedirnos de algunos momentos o de que no nos necesite tanto, y para este dolor no hay epidural. En la tarea de ser padres y madres, los adultos tendremos que entrenarnos para entender ese dolor, esa pena, para desprender y detectar cuándo es el momento adecuado para avanzar en ese camino hacia la autonomía. Pero en el día a día esto nos cuesta un montón. Veamos 3 ejemplos que igual nos resultan familiares. Desde que nació Esteban, todo el mundo advertía a su papá Jorge de que disfrutase del bebé por lo rápido que pasaba. Esteban ya tiene 12 años y aunque hace muchas cosas con papá y mamá, cada vez reclama más independencia. Ya no cuenta todo lo que hace cuando sale con los amigos. Cada día reclama menos a sus papás y más a sus amigos. Ahora Jorge se da cuenta de aquello que le decían, de lo placentero de tener a Esteban en el regazo, cómo llenaba los brazos y todo. Al principio nos ocupaba todo, queríamos que creciese, pero es tan rico ese regazo, da pena no poder tenerlo un poquito más acurrucado. Y pensar que ese momento no vuelve, que se hacen mayores. Fíjate que Esteban ya no quiere que le acompañe al cole por las mañanas y que le dé un beso delante de sus amigos. Pero también es genial que puede ir solo al colegio. Es responsable, se hace mayor. Y esta sensación de querer crecer pero de no querer crecer también la tiene Esteban. Se siente querido y seguro con su papá y su mamá y le da pena alejarse y un poco de miedo, pero a la vez le gusta estar con sus amigos, descubrir el mundo más allá de su casa. A veces pone excusas para no ir al cine y quedarse viendo una peli en casa como antes. Y otras veces quiere ser tan mayor que le sobran sus padres. Esa sensación de quiero y no quiero, quiero que se haga mayor, pero no lo quiero, le llamamos ambivalencia y acompaña a cada uno de los desprendimientos en el camino de crecer. Los adultos son los que tienen que resolver estos sentimientos contradictorios en el camino de la autonomía. El adulto tiene que elaborar la ambivalencia, eligiendo que su pequeño crezca y se haga mayor, aunque a ambos les dé un poco de pena. Sin darnos cuenta, esta ambivalencia puede hacer que pospongamos el momento adecuado para hacer el desprendimiento, o incluso puede hacer que evitemos, reteniendo, sin darle oportunidad de avanzar al niño a un nuevo lugar que le permita desarrollar nuevas habilidades. Y es que precisamente para poder elaborar la ambivalencia hay que dar un lugar a elaborar esa pena, a esa despedida de la etapa anterior. Se trata de hacer un duelo. Suena serio porque hoy en día los duelos están muy negados. Suelen ser sinónimo de muerte o tragedia. Mamá lleva semanas contándole a Pablito que en septiembre empezará la escuela infantil, que ya se hace mayor, que va a aprender un montón de cosas y que va a hacer un montón de amigos. A Pablito le hace ilusión esto de la escuela, pero poco a poco se va acercando el momento y se va dando cuenta que papá y mamá no estarán con él
Y cuando llega el momento y salen camino de la escuela, Pablito ya no tiene tanta ilusión. Y cuando se acercan a la puerta del cole, Pablito se echa a llorar desconsolado y se agarra con fuerza a la pierna de mamá. Y mamá le repite otra vez todas las cosas buenas que va a encontrar en la escuela. Y a la vez, a mamá, que también le da mucha pena ver a Pablito llorar desconsoladamente, se le cae una lágrima. Mientras sigue repitiendo lo bien que Pablito se lo pasará en la escuela y los amigos que va a hacer y las cosas que va a aprender. Y Pablo, que ve a su mamá casi llorando, piensa: ¿por qué llora mamá si es tan bueno esto que me espera? Seguramente Pablito, que tiene pena de dejar a su mamá, habría llorado de todas las maneras, pero la lectura de la situación habría sido diferente si mamá pone palabra y deja un espacio para elaborar esa pena y resolver la ambivalencia. Pablito, a lo mejor esto de empezar la escuela da un poco de pena, porque vas a echar de menos a papá y a mamá, y nosotros también a ti. Así que de aquí a la próxima esquina vamos a pensar en las cosas que vamos a echar de menos y después, de la esquina hasta el cole, en todas las nuevas cosas que vendrán con él. En la vida cotidiana no se nos enseña a hacer los pequeños duelos, más bien lo contrario. No te preocupes, no llores, no es nada. Además, tenemos dificultades para sostener el llanto del otro. El duelo del que hablamos es un duelo asociado a cada fase de cambio y por tanto a cada etapa del crecimiento. Hacer el duelo significa legitimar la despedida, registrar los sentimientos poniéndoles palabras, expresándolos y compartiéndolos. No es decir no me importa lo que dejo o lo que he perdido, porque sí importa y cuesta. Es tarea de los adultos acompañar a los niños en los desprendimientos y hacer el duelo de estos y ayudarles a nombrar lo que sienten. Y para ello es importante que el adulto también resuelva su propia ambivalencia y haga su propio duelo. La elaboración del duelo no es pensar en evitar el dolor. Saber que duelen no evita que duelan. Nos ayuda a despedirnos de una etapa para poder mirar hacia adelante y disfrutar de la nueva. Tampoco es mecánico o automático. Se trata de un proceso, lleva su tiempo, no se hace de un día para otro, igual que un niño no se levanta un día y empieza a caminar. Es un proceso, primero gatea, luego se pone en pie. Pensemos en María, una niña que ya ha dejado la sillita de paseo y empieza a ir caminando de la mano. Papá va caminando con María y en un momento ella deja de caminar y pide a UPA. Antes de cogerle o quejarse o tratar de engañarle con la excusa de que duele muchísimo la espalda, pensemos: ¿qué le podría estar pasando a la niña? A lo mejor María está cansada porque ha caminado un rato largo y necesita descansar. Entonces, habría que explicarle que le vamos a coger un poquito para que descanse. Fijamos un recorrido y al llegar a ese sitio la devolvemos otra vez al suelo. Puede que esté echando de menos su lugar anterior, cuando la llevaban en brazos o iba en la sillita sin cansarse. En ese caso, le daremos un abracito y le hablaremos de la pena que supone el haber abandonado la sillita, pero qué alegría que puede caminar, y se le sostiene para que siga caminando. Otra opción es que esté probando si ese nuevo lugar de ir caminando es seguro y positivo, pese a lo cansado y a la pena de dejar la silla o el regazo. Es importante que los padres le digan que no le van a llevar en brazos porque ya puede caminar y tiene que hacerlo, aunque llore y patalee. Los padres tienen la tarea de leer. ¿Qué está pasando? Quizás María esté cansada y no la cogemos, o está probando su lugar y le damos el abrazo. Y entonces vamos a confundirle en una cosa muy importante, que es que sepa cuál es su lugar. Por tanto, en este camino de crecer, los padres tienen que ayudar a ir avanzando, de lugar en lugar. Como decíamos, esto tiene que ver con ayudar en la despedida de los lugares que se van dejando atrás, pero también en señalar y sostener el lugar del niño y el nuestro como adultos. Y para eso ponemos lo que llamamos límite. Un límite que respete las necesidades de ambos lugares. No es una cuestión de poder. Me tiene que obedecer porque lo digo yo que soy su padre o su madre, sino de crecer. Es bueno para él y para nosotros.
Nos cuesta mucho porque límite suena a prohibición, castigo, enfado, cortar las alas, autoritarismo. Los niños necesitan saber cuál es su lugar. Lo van a ir pidiendo durante todo el proceso de crecimiento. Nos van a decir, dime cuál es mi lugar y dímelo con seguridad. Quieren estar tranquilos de que les va a ir bien, pese a que se sentían más seguros con el lugar anterior. Van a probar a moverse de ese nuevo lugar, van a ver qué les ocurre si vuelven atrás. Cuando entendemos el límite como algo que da seguridad ante las dudas, miedos y penas que surgen en el camino de crecer, podemos ponerlos desde el amor y sin enfadarnos. Decíamos que el lugar tiene que ver con la necesidad de los niños de desarrollar sus capacidades. Es importante que los adultos aprendamos a identificar estas necesidades, desarrollando la capacidad de decodificar. Porque el lugar importa, porque se trata de un proceso complejo como la vida misma, porque no hay recetas y nos cuesta a todos, no solo a ti que eres muy blando o que tienes una niña con mucho carácter. Por todo esto, pensar juntos nos va a ayudar a acompañar la tarea de ser padres y madres con mayor satisfacción.